Algunas escritoras caminan con la historia, otras la atraviesan. Isabel Allende la reinventa, no desde la frialdad del dato o la distancia del archivo, sino desde el temblor de la piel, desde el pulso de lo íntimo, desde la herida que todavía supura aunque ya no se vea. Escribir para ella no ha sido un oficio, ha sido una forma de salvarse, una forma de darle forma al dolor, al desarraigo, a la ternura que no tuvo dónde depositarse. Isabel nació en Perú, se crió en Chile, huyó a Venezuela y se asentó en California, pero su verdadero país ha sido la memoria. Una memoria donde conviven abuelas clarividentes y dictadores decrépitos, mujeres indómitas y amores imposibles, revoluciones fallidas y cartas que nunca llegaron. Escribir fue su exilio voluntario, su lengua franca, su cordón umbilical con una tierra que ya no existe, pero que insiste en regresar una y otra vez en cada página que escribe. Muchos la leyeron primero como una heredera del realismo mágico por aquella casa de los espíritus que parecía conversar con 100 años de soledad. Pero Allende no es una hija de Macondo, es la fundadora de su propio linaje. Uno menos onírico y más encarnado, más emocional que épico, más cercano al olor del pan casero, al rumor de las conversaciones entre mujeres, a la furia callada de generaciones enteras que nunca tuvieron voz. Y Allende se ha empeñado en dársela. Sus personajes tan vivos, tan rotos, tan memorables no son héroes, son sobrevivientes. Mujeres que no se dejan vencer aunque todo esté diseñado para que lo hagan. Hombres que cargan con las consecuencias de lo que callaron. Familias marcadas por el amor, por el miedo y por la historia. Su prosa tiene algo de conversación en la cocina, algo de carta manuscrita con lágrimas secas, algo de canción de cuna, contada con urgencia en un campo de refugiados. Y por eso incomoda, porque emociona, porque su literatura no pide permiso para hacerte sentir. No se refugia en el artificio, no juega a ser difícil. Escribe como si estuviera sentada frente a ti, con una copa de vino en la mano, hablándote de su vida, que también es la tuya, y de su duelo, que inevitablemente también te recuerda al tuyo. Isabel Allende ha vendido millones de libros, ha sido traducida a decenas de idiomas, ha ganado premios, ha sido atacada por la crítica, celebrada por los lectores, ninguneada por los académicos. Pero más allá de todo eso, ha logrado algo más valioso. Se ha convertido en un eco en la conciencia de quienes la leen. Un eco que habla de dolor, sí, pero también de deseo, de pérdida, pero también de risa, de historia, pero también de hogar. Y ahí es a donde vamos, a su casa, a la casa de los espíritus, a la de los recuerdos, a la de las palabras que duelen y curan. Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, pero desde temprano entendió que la idea de hogar sería siempre algo movedizo. Hija del diplomático Tomás Allende, primo hermano de Salvador Allende y de Francisca Llona, quedó marcada por el abandono paterno a los 3 años. Ese gesto de desaparición, esa figura masculina que se disuelve y deja un vacío, no es solo un dato de la infancia, es una constante simbólica que aparece en sus novelas una y otra vez. Tras el divorcio de sus padres, Isabel regresa con su madre y sus hermanos a Chile, donde crecería bajo la protección y la severidad de su abuelo materno. Fue una infancia de mudanzas, de cambios, de geografías fluctuantes, que sin embargo se sellaron en su memoria con una claridad extraordinaria. En esa casa llena de silencios, se formó su mundo imaginario. La niña que se aburría en cenas formales aprendió a mirar, a escuchar, a leer entre líneas, y cuando no entendía el mundo, lo inventaba. Allende nunca fue una niña dócil, ni convencional. Desde pequeña mostró una rebeldía particular, no de gritos ni de alardes, sino de pensamiento. Estudió en colegios privados y más tarde se unió a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, donde empezó a tener una mirada más amplia del mundo. Se casó joven, fue madre temprano y ejerció roles diversos: periodista, traductora, columnista, presentadora de televisión. Su pluma ya afilaba el lenguaje de lo cotidiano. Su ironía empezaba a cuajar, pero aún no era escritora, no del todo. Fue en los años 70 cuando Isabel comenzó a encontrar su voz narrativa. Trabajó en revistas feministas y publicaciones infantiles, siempre con una mirada crítica, aguda y sensible. Ya entonces incomodaba, sus textos eran demasiado directos, sus personajes femeninos demasiado libres, y su visión del mundo demasiado desafiante para ciertos sectores conservadores. Pero el golpe militar de 1973 lo cambió todo. El derrocamiento de Salvador Allende, el ascenso de Pinochet, la represión que se desató,
empujaron a Isabel, como a otros tantos, al exilio. Se refugia en Venezuela y fue desde ese lugar de desarraigo donde empezó su verdadero viaje literario. En 1981, mientras su abuelo agonizaba en Chile, comenzó a escribirle una carta que terminó convirtiéndose en una novela. Esa carta era La Casa de los Espíritus. Y fue ahí donde nació la Isabel Allende que hoy conocemos, la que escribe con sangre, la que mezcla historia con fantasía, la que convierte la pérdida en literatura. Su origen entonces no está solo en la biografía, está en el silencio del padre ausente, en la voz fuerte de la madre, en el rigor del abuelo, en el país que perdió, en el exilio que la forzó a recordar. Isabel Allende nació muchas veces, en Lima, en Santiago, en Caracas, en una carta sin respuesta. Como dijimos, todo comenzó con una carta escrita en 1981 desde Venezuela, dirigida a su abuelo moribundo en Chile. Una carta que al no poder ser enviada, se transformó en una necesidad más profunda, la de reconstruir un mundo que se estaba desvaneciendo. Isabel Allende, lejos de casa y del idioma compartido con sus muertos, escribió como si dictara una última voluntad, y sin saberlo, fundó un universo literario. La Casa de los Espíritus es en apariencia una saga familiar, la historia de los Trueba, marcada por el ascenso social, la violencia, el deseo, los fantasmas y el peso de la historia. Pero en el fondo es mucho más. Es el retrato de América Latina narrado desde adentro, desde las cocinas y las habitaciones, desde los secretos que se susurran entre generaciones de mujeres. Es una novela que mezcla lo político con lo doméstico, lo fantástico con lo dolorosamente real. En Clara, la clarividente silenciosa, está la abuela espiritual de muchas protagonistas futuras. En Esteban Trueba, el patriarca autoritario, está condensada la figura de tantos dictadores de la historia latinoamericana, duros, narcisistas, encantadores y crueles. En Blanca, en Alba, en Férula, en cada rincón de esa casa donde los espíritus conviven con las cicatrices, hay un eco de Isabel misma, la escritora, la exiliada, la nieta, la madre, la mujer. Publicada en 1982, La Casa de los Espíritus fue un fenómeno inmediato. Fue celebrada por su estilo envolvente, por su profundidad emocional, por su capacidad de atrapar la historia con hilos de ficción. Pero también fue atacada. Algunos la acusaron de seguir la estela de García Márquez, como si una mujer no pudiera fundar su propia tradición. Lo que ignoraban era que la novela no era un experimento literario, ni una estrategia editorial, era un acto de supervivencia, era un ejercicio íntimo de reconstrucción. Lo notable de La Casa de los Espíritus es su equilibrio. Allende narra la violencia política de Chile, aunque no menciona el país explícitamente, sin panfletos, con una lucidez que duele más por lo contenida que por lo explícita. La novela cubre casi 100 años de historia, pero se siente cercana, viva, urgente y sobre todo, femenina. No porque se limite a lo doméstico, sino porque su mirada no renuncia al afecto, a la emoción, a la conexión entre generaciones de mujeres que resisten desde lo cotidiano. Desde esa primera obra, Allende dejó claro que no le interesaban los géneros puros. Lo suyo es la hibridación, novela histórica, crónica emocional, fábula política, relato oral. Una forma de escribir que desafía etiquetas y que a pesar de su tono a veces lírico o ligero, se atreve a narrar lo inenarrable. El dolor, la pérdida, la injusticia, el amor imposible, el exilio, el miedo. La Casa de los Espíritus no solo fue su debut, fue su grito fundacional. Un libro que, como toda casa, guarda habitaciones cerradas, luces encendidas y voces que no descansan. Y que, como toda casa de mujeres fuertes, sigue en pie, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Isabel Allende no eligió el exilio. Como tantos otros latinoamericanos, le heredó del miedo, de la violencia, de una historia que se torció en nombre del orden. Como dijimos, el golpe militar de Chile de 1973 no solo derrocó a Allende, su pariente lejano, sino que también rompió un país en dos y dejó a miles, entre ellos a Isabel, sin un lugar seguro donde quedarse. Y se fue a Venezuela no por afinidad ni por vocación, sino porque era uno de los poquitos lugares que aún abría las puertas. Caracas no se parecía a Santiago, no era Santiago. Y ese desarraigo fue como vivir en una lengua que no suena igual, aunque tenga las mismas palabras. El exilio no es solo geografía, es una forma de estar en el mundo con los pies en la tierra equivocada. Allende ha dicho muchas veces que escribir fue, en ese contexto, un acto de rescate, de identidad, de memoria, de dignidad. Su literatura nace precisamente de esa sensación de estar suspendida entre lo que se perdió
y lo que no se puede recuperar. La Casa de los Espíritus fue el primer intento de reconstruir un país desde la ficción, pero no sería el único. En muchas de sus novelas, La isla bajo el mar, El plan infinito, Hija de la fortuna, incluso Paula, la figura del desplazado, del inmigrante, del extranjero, el del que observa desde afuera, está siempre presente. El exilio en Allende no es una postal dramática, es una condición existencial. Sus personajes no solo cruzan fronteras físicas, sino también emocionales. Mujeres que huyen de dictaduras, de matrimonios impuestos, de pasados donde las persiguen. Hombres que no saben en qué idioma llorar. Niños que crecen sin saber de dónde vienen. Todos ellos desplazados, todos ellos en búsqueda. Pero a diferencia de otros escritores marcados por el exilio, Isabel no escribe desde la queja ni desde la nostalgia paralizante. Por el contrario, su literatura es una forma de reconciliación, de buscar belleza incluso en la pérdida, y quizás por eso ha sido tan leída, porque en sus páginas el exilio no es una herida que supura, sino una cicatriz que habla de lo que se dejó atrás, sí, pero también de lo que se puede construir en tierra ajena. La experiencia del exilio también moldeó su mirada feminista. Al dejar las estructuras familiares tradicionales, Allende encontró otra libertad, la de reconstruirse a sí misma sin pedir permiso. En Venezuela y más tarde en California, la escritora pudo ser madre, trabajadora, refugiada y autora al mismo tiempo, sin pedir permiso, sin excusas y sin manual. Isabel Allende escribe desde un lugar incierto, sin mapa, pero su obra resuena en quienes se han sentido desplazados, perdidos y reubicados, ya sea por una guerra, por una migración, por una muerte o por una ruptura, porque al final el exilio no siempre necesita pasaporte. A veces basta con una silla vacía en la mesa. En la literatura de Isabel Allende, las mujeres no piden permiso para existir. Habitan la historia con la misma intensidad con la que habitan sus casas, sus cuerpos, sus pasiones. No son víctimas pasivas ni heroínas idealizadas. Son contradicción, son deseo, son fuerza, son silencio y son furia contenida. Son reales, incluso cuando parecen salidas de un sueño. Desde la Casa de los Espíritus, Allende ha construido una genealogía de mujeres que desafían su contexto. Clara, la clarividente que elige el silencio como forma de resistencia. Blanca, que se enamora de quien no debe y lo ama sin remordimientos. Alba, la nieta marcada por la historia y por el fuego. Ellas no obedecen a la lógica masculina del poder, sino a sus propias reglas, a veces místicas, a veces viscerales, pero siempre complejas. En Eva Luna encontramos otra figura clave, la narradora autodidacta, la que transforma su vida en relato, la que sobrevive contando cuentos. Eva es, en muchos sentidos, la alter ego de Isabel, una mujer que crea mundos para no desaparecer. Y en Paula, quizás su libro más desgarrador, la autora se despoja de la ficción para escribir como madre, desde el dolor más puro, más intransferible, más humano. Allí la mujer no es personaje, es carne, es pérdida, es historia escrita con lágrimas. Las mujeres de Allende trabajan, aman, sangran, resisten, gozan, se enamoran de hombres imposibles, abandonan matrimonios convenientes, se rebelan contra padres autoritarios, crían solas, envejecen con rabia o con dulzura, pero nunca con resignación. Algunas tienen dones sobrenaturales, curan, predicen, hablan con los muertos, pero su verdadero poder es su voluntad, su capacidad de no quebrarse del todo, aun cuando todo alrededor se derrumba. Allende ha sido acusada muchas veces de escribir para mujeres, como si eso fuera un problema, una limitación. Pero lo que realmente hace es escribir desde las mujeres. No como objetos de deseo o como funciones narrativas, sino como ejes del mundo. Lo que en muchos escritores es ornamento o secundario, en ella es centro de gravedad. La maternidad, la sexualidad, el cuerpo, la enfermedad, el aborto, el placer, la viudez, el deseo tardío, la menopausia. Allende no esquiva nada. Se mete ahí donde la literatura muchas veces guarda silencio. Y lo hace con ternura, con humor, con ironía, pero sobre todo con respeto. Con un respeto profundo por las mujeres de carne y hueso que inspiran sus historias. En su universo las brujas no son quemadas, son consultadas. Las madres no son santas, son complejas. Las niñas no son frágiles, son potencias en construcción. Y las viejas no desaparecen, gobiernan desde la sombra. Isabel Allende no escribe solo de mujeres, escribe desde ellas. Y en ese gesto rescata el olvido a miles de voces que la historia oficial dejó afuera. Porque si el patriarcado impuso quiénes eran las protagonistas del pasado, Allende se encargó de reescribirlas desde adentro, con rabia, con amor, con memoria.
Leer a Isabel Allende es como escuchar una historia contada al calor de la cocina con una taza de té en la mano y un olor a pan recién horneado flotando en el aire. Su estilo narrativo no busca deslumbrar con artificios, ni desconcertar con estructuras imposibles. Busca conectar, hablarte al oído, dejarte una frase que te duela durante días, como un eco de algo que creías olvidado. Allende no se esconde tras un lenguaje críptico ni un tono distante. Su voz es directa, íntima, como si en lugar de escribir para un lector anónimo, lo hiciera para un ser querido al que le dé una explicación larga y honesta. Su prosa no tiene miedo de la emoción, ni del lirismo, ni de la belleza. No teme que la llamen sentimental, porque sabe que lo emocional no es una debilidad, sino un músculo vital de la literatura. Ya habíamos dicho también que una de las marcas más notorias de su estilo es la mezcla de lo real con lo fantástico, y no tiene ninguna necesidad de justificarlo. En sus novelas los muertos aparecen, las visiones se cumplen, los sueños advierten, y los recuerdos se filtran como si fueran personajes más. Pero no se trata nuevamente de un realismo mágico a la manera de García Márquez. Es más bien un realismo emocional. Lo mágico no está para sorprender, sino para profundizar, para decir lo que la realidad no alcanza a decir. Otra característica esencial es su tono oral. Muchas de sus novelas parecen narradas más que escritas. Tienen esa cadencia de quien cuenta algo que le fue contado, con repeticiones leves, giros coloquiales, pausas que parecen suspiros, y eso no es casual. Allende ha dicho que siempre imagina a una persona concreta cuando escribe. Alguien a quien quiere explicarle, contarle y tal vez consolarlo. Su narrativa es profundamente sensorial, describe sabores, texturas, olores, colores, como si la memoria pasara antes por el cuerpo que por la mente. Y eso no es un adorno, es una manera de anclar la historia en la experiencia vivida, de hacer que incluso lo extraordinario se sienta verdadero. Allende también tiene una capacidad notable para saltar entre lo íntimo y lo histórico. En una misma novela puede hablar de una revolución, de un terremoto y de una confesión de amor. Puede pasar de una dictadura a una receta familiar, y en ese vaivén uno entiende que lo personal es siempre político y que la historia, con mayúsculas, se escribe en los gestos cotidianos. ¿Es su estilo accesible? Sí. ¿Es popular? También. ¿Pero es por eso menos literario? De ninguna forma. Allende es heredera de una tradición oral que prioriza el afecto por encima del exhibicionismo técnico. Y eso, lejos de quitarle valor, le da una potencia única, la de hacer que millones de personas sientan que alguien ha contado su historia. Porque esa es su mayor virtud como narradora. Hacernos sentir que de algún modo ya habíamos vivido lo que ella escribe. Que esa carta, esa madre, ese país perdido, ese amor imposible, ese exilio, también eran nuestros. Y que gracias a sus palabras ya no estamos solos. Hay libros que se escriben por vocación, otros por necesidad. Y Paula, una de sus obras maestras, se escribió por amor, por desesperación y por duelo. Isabel Allende comenzó esta obra en 1991, mientras su hija estaba en coma debido a una crisis por una enfermedad llamada porfiria. En un hospital en Madrid, con la incertidumbre como única certeza, Allende hizo lo que mejor sabía hacer: escribir, no para publicar, no para sanar, sino para dejar registro, para que si Paula despertaba, encontrara su historia narrada con ternura. Pero Paula no despertó. Y ese libro se convirtió en uno de los textos más personales, más dolorosos y más hermosos que ha dado la literatura hispanoamericana contemporánea. Paula no es una novela ni una biografía, es otra carta extendida en el tiempo, un diálogo que resiste a la muerte, una crónica del amor maternal escrito con una claridad devastadora. Allí Isabel desnuda su vida, sus contradicciones, sus miedos, sus pérdidas, y lo hace sin autocompasión, sin sensiblería, con una valentía feroz. El éxito del libro fue inesperado pero no sorprendente, porque Allende logró lo que pocos logran: transformar el dolor individual en resonancia colectiva. Muchas madres, muchos hijos, muchos lectores encontraron en ese libro una forma de nombrar su propia pérdida y también una forma de sobrevivirla. A partir de Paula, la escritura de Allende cambió. Se volvió más directa, más cruda, más confesional, pero al mismo tiempo nunca perdió su vuelo. Libros como El Plan Infinito, Afrodita o Mi País Inventado combinan memoria, ensayo, historia personal y ficción con una fluidez que desafía cualquier etiqueta. Se mueve con soltura entre la novela histórica, con títulos como Hija de la Fortuna o Retrato en Sepia, el retrato de mujeres excepcionales como Inés del Alma Mía, la fábula política en el libro La Isla Bajo el Mar y hasta incursión en la narrativa juvenil y policial. Cada libro tiene un corazón distinto, pero todos laten con la misma sangre, la de una escritora que nunca escribe desde la indiferencia.
Incluso cuando cambia de época, de estilo o de registro, hay algo que permanece: su compromiso con la emoción, con la verdad emocional de sus personajes. Isabel Allende no escribe para exhibirse, escribe para tocar, y cada novela es un intento de ese contacto. También en su obra hay una dimensión autobiográfica constante, no solo en Paula o en La suma de los días, sino también en cómo sus protagonistas encarnan sus propias etapas vitales. Sus libros son casi diarios encubiertos, crónicas de su mudanza a Estados Unidos, de sus relaciones, de su envejecimiento, de su descubrimiento del feminismo como praxis y no solo como idea. Y si bien algunos críticos le reprochan cierta repetición de fórmulas, lo cierto es que Allende ha sabido mantenerse fiel a su voz, sin traicionar su evolución. Hoy, con más de 40 años de carrera, sigue publicando libros que se leen de un tirón, que conmueven, que abrazan, porque su literatura no busca brillar, busca acompañar. Paula fue definitivamente un punto de quiebre, un umbral, y a partir de ahí, Isabel Allende no volvió a ser la misma, y sus lectores tampoco. En un mundo literario donde muchas escritoras aún tienen que demostrar que su obra es seria, Isabel Allende ya no pide permiso, ni para escribir sobre el cuerpo, ni para hablar sobre el alma, ni para emocionar a millones, ni para confesar sus miedos más íntimos. A sus más de 80 años, ella no solo sigue escribiendo, sino que lo hace con la energía de quien todavía tiene algo urgente por contar. Es una de las autoras en español más leídas del mundo. Ha vendido más de 77 millones de libros, ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha ganado premios en todos los continentes, desde el National Book Award hasta el Premio Biblioteca Breve, pasando por la Medalla de la Libertad en Estados Unidos. Pero su verdadero logro no está en las vitrinas, sino en las vidas que ha tocado, en las mujeres que se vieron reflejadas, en los lectores que sintieron que alguien por fin les hablaba sin condescendencia. Allende ha dicho que sigue escribiendo aún, porque aún se asombra, porque aún se indigna, porque aún se enamora. Su escritura es hoy más que nunca un acto de resistencia contra la indiferencia. En tiempos de rapidez, de cinismo, de distancias emocionales, ella sigue apostando por el afecto, por historias que duelen, por personajes que lloran, por mujeres que no se callan. En sus últimos libros como Largo pétalo de mar o Violeta, se percibe una madurez serena pero no complaciente. Hay una mirada más amplia, más sabia, pero igual de comprometida. El exilio sigue presente y la memoria histórica también, pero el feminismo se ha vuelto más explícito, la muerte más cercana. La voz, eso sí, la voz sigue intacta, cercana, íntima y muy familiar. También ha hablado con libertad sobre el envejecimiento, el deseo tardío, la vejez con solemnidad. En entrevistas, en charlas y en textos personales, ella se burla de sí misma, abraza sus contradicciones y habla del amor con la misma intensidad con la que habla de la pérdida. No pretende ser modelo de nada, solo quiere seguir contando. Hoy Isabel Allende ya no necesita responder a la crítica. Nunca buscó estar en los salones de la alta literatura. Buscó estar donde más falta hace, en las bibliotecas escolares, en los estantes de la abuela, en la maleta del exiliado, en la mesita de noche de quien ha perdido a alguien. Es ahí donde vive su obra. No como monumento, sino como compañía. Y en eso, tal vez radica su verdadero legado. No en haber deslumbrado, sino en haber acompañado. No en haber inventado una voz, sino en haberle dado eco a las miles de voces. Isabel Allende sigue escribiendo como si el mundo aún pudiera ser reparado con palabras y quizás, tal vez, tenga razón. Isabel Allende nos recuerda algo que este mundo a veces se empeña en olvidar, que nunca es tarde, que la vida no se acaba cuando te exilias, cuando te rompes, cuando entierras a alguien, cuando te miran como si ya hubiera sido todo lo que podía ser. Isabel empezó su carrera literaria después de los 40, cuando ella había sido esposa, madre, periodista, refugiada, hija rota, cuando ya le habían dicho que el arte era cosa de hombres, que la política era cosa de otros, que la literatura no tenía por qué conmover tanto. Y sin embargo escribió para su abuelo, para su hija, para sí misma. Y en esa decisión solitaria, íntima, irreverente, fundó una voz que resonó en millones. Porque sí, puedes empezar de nuevo después del amor, después del exilio, después de la muerte, después de los hijos, después del cuerpo joven, porque la plenitud no está en la cronología ni en el aplauso. Está en la mirada que no se rinde, en las palabras que aún arden, en las historias que todavía quieren ser contadas. Isabel Allende no es solo una gran narradora, es una prueba viviente de que la mujer no se apaga con los años, se afila, se libera, se transforma. No importa si tienes 20 o 70 años, si creaste hijos o creaste fantasmas,
si vienes de la derrota o del deseo. Siempre hay un fuego que queda. Y ella lo escribe. Quizás por eso cuando uno la lee, algo se enciende adentro. Algo que dice todavía hay tiempo, todavía puedes, todavía importa. Y eso, en un mundo que apura, que desecha y que olvida, eso es una forma de revolución. Gracias.